Vamos a tener la predicación, el mensaje del Evangelio en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Segunda de Reyes 5, 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Y el tema que tendremos en esta tarde se titula Las advertencias del Evangelio. Y hemos estado con esta semana ya 4 domingos hablando del capítulo 5 de Segunda de Reyes, con un énfasis evangelístico, aplicaciones evangelísticas, y viendo cómo por medio de este milagro de sanar a un hombre de la lepra, el Evangelio es desplegado, el Evangelio es mostrado para todos y cada uno de nosotros. Y creo que es importante recordar que cuando hablamos del Evangelio, en primer lugar, hablamos de un mensaje específico. Son las doctrinas salvadoras, cómo es que el hombre puede hallar salvación, cómo el hombre puede ser perdonado de su pecado, cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios, y nos apunta al único mediador que es Cristo y toda su obra en la cruz del Calvario. Y también tenemos testimonio de la palabra del Señor, que todo lo que está en la Biblia, entonces, hay un tema que es central, que es la redención del hombre. Por lo tanto, también, no solamente en el Antiguo Testamento hay temas valóricos o historia para los niños, sino que también allí encontramos ilustraciones de cómo el Evangelio iba a ser claramente mostrado luego en el Calvario. Por cierto, de una manera menos clara, por medio de sombras, como se le ha llamado, pero que luego en el Calvario ahora podemos ver con claridad. Es como que tuviéramos la imagen de alguien que no conocemos, pero que va a venir. Así que miramos la foto, pero cuando ya aparece, entendemos que la foto ahora era bastante limitada en relación a lo que podemos ver de manera presencial, y también así es el Evangelio en particular. Cuando nuestro Señor vino a cumplir su ministerio terrenal, lo vemos ya con claridad, y todas estas cosas que fueron narradas en el Antiguo Testamento, vemos cómo nos apunta, cómo nos señala a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Así que en este capítulo 5 tenemos una historia hermosa. Vemos a Naamán, un tremendo hombre, un hombre reconocido, pero que tenía un gran problema, que dañaba todo lo que él era. Este hombre era leproso, así que toda su gloria terrenal que tenía no tenía mayor sentido, era algo que no podía sostener en el tiempo. Así que vimos en primer lugar esta realidad, pero también cómo el Señor en su providencia, en esta voluntad secreta, permite que en una de estas tantas luchas que tuvieron, él como general de ejército liderándola, trajeron a una muchacha para que cautiva, y finalmente llegó a servir a la casa de Naamán. Y esta era una mujer que venía de la tierra de Israel, por lo tanto sabía y conocía acerca del único Dios verdadero, como se revela en la palabra del Señor. Y le dijo a Naamán que si él fuera donde el profeta que estaba en Samaria, él le sanaría de su lepra. Por tanto, vemos aquí cómo lo guía precisamente a este hombre que hablaba en nombre de Dios, hablaba en nombre del Señor. Y desde ahí en adelante, y fue la segunda parte de estos mensajes que hemos estado teniendo, vemos a Naamán respondiendo de manera natural a esta noticia, buscando por sí mismo, de una otra manera, ganarse la sanidad en su cuerpo, ilustrándonos la necedad de pensar que podemos alcanzar salvación basado en esfuerzos humanos, en obras humanas, en comportamiento externo, sin un cambio del corazón. Entonces él trajo cosas para intentar comprar la salvación, fue a personas que no correspondían, de ir al profeta, fue a donde un rey. Y vimos los caminos erróneos con respecto a la búsqueda de salvación. Pero luego vimos la gracia de nuestro Señor obrando, ilustrado aquí también en el milagro de la sanidad de Naamán, que se zambullera 7 veces en el Jordán, se lavara 7 veces en ese río, y el profeta le dice que iba a ser limpio de la lepra. Él no lo creyó, se fue enojado, él esperaba algo extraordinario, algo sobrenatural. Esto le parecía algo demasiado simple, algo demasiado sin valor, algo no tenía nada que
que pudiera a él agradarle. Así que vemos cómo después de esta respuesta al evangelio natural, finalmente fue guiado al arrepentimiento. Versículo 14, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y una de las cosas que trae el evangelio, trae luz, el evangelio trae entendimiento acerca de la vida, acerca del propósito de la vida. Por lo tanto, una de las cosas que también trae consigo al vernos en esta nueva realidad, en esta nueva posición, trae alegría, trae gozo, trae contentamiento. No solamente hacia Dios, sino también hacia aquellos que de una u otra manera dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzos para poder hablarnos del evangelio. Entonces este hombre, a partir del versículo 15, volvió luego de haber ido al Jordán, donde estaba el profeta, y en primer lugar él reconoce públicamente que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Por cierto, ese es el Dios de la palabra del Señor. Los hombres levantan dioses de una u otra manera, ya sea otro Dios o mezclando dioses, ideas en su mente, dándole a Dios formas humanas o asuntos similares. Pero este hombre llegó a una convicción profunda y verdadera de que no hay otro Dios, no hay otro Dios fuera del Dios que se revela en la palabra del Señor. Hoy día muchos en una cultura pluralista dicen, bueno, todos son dioses y basta que yo crea esto y tú creas lo otro, no pasa nada, total, finalmente al final de los tiempos todos nos vamos a ir al cielo. ¿Cómo va a haber un Dios que no ame a su creación? Por cierto, ese es un pensamiento que se aleja completamente de cómo Dios se revela en la Biblia, porque Dios dice que Él está airado contra el impío todos los días de su vida, producto de ese pecado que reina en su corazón, y por lo tanto hay consecuencias relacionadas con todo esto. Pero vemos el cambio que hay en este hombre acá, en versículo 15, reconoció que no hay otro Dios, es el único y sabio Dios, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Así que luego trae algún presente delante de este siervo. Bueno, voy a resumir la historia para llegar al versículo 20. Básicamente, el profeta Eliseo no aceptó nada de lo que él le traía. Por cierto, lo hizo con sinceridad, pero el profeta no estuvo interesado en estos asuntos. Y el tema es que aquí aparece un contraste ahora entre la vida de Naamán, de cómo de una lepra que era mortal ahora había sido sano. Aparece en escena en el versículo 20 un hombre llamado Giesi, que era criado de Eliseo, del profeta, el varón de Dios. Así que tenemos aquí el contraste que se hace entre Naamán, que después de todos esos primeros versículos de duda, de buscar en lugares cerrados, finalmente creyó en el mensaje del profeta y fue sano. Ahora lo traemos esto para hablar del Evangelio, cómo se nos ilustra aquí el creer en el Evangelio versus ahora lo que era Giesi, que había él tomado todos estos asuntos con egoísmo, con amor propio, y había finalmente rechazado este asunto que tenía que ver con el único y sabio Dios. Así que la atención a partir del versículo 20 se centra en este hombre, se centra en Giesi, pero con un propósito de mostrar un corazón incrédulo, pero a la vez mostrar las consecuencias del rechazo a Dios. Y aquí está el contraste. Naamán, después de todas sus dudas, creyó el mensaje del profeta, pero Giesi lo vamos a ver aquí con un corazón incrédulo, un corazón perverso, un corazón centrado en sí mismo, un amor a sí mismo, olvidando por completo quién era el único Dios verdadero. Pero quiero mencionar algunas cosas más de Giesi antes de poder entrar de lleno al mensaje en sí, porque Giesi tiene ciertas particularidades que debemos mirar con atención. Porque el versículo 20 nos habla de que era criado de Eliseo, así que esto significa que había estado al lado del profeta por un largo tiempo, había sido su ayudante, había estado junto a él trabajando, había visto innumerables obras que Eliseo había hecho. De hecho, si lees los pasajes anteriores, los mensajes que vendrán después, te vas a dar cuenta que grandes milagros habían ocurrido. Capítulo 4, vemos el aceite de una viuda, cómo fue multiplicado, vemos también que resucitó al hijo de la tsunamita. Entonces, Giesi había estado presente en todos estos eventos. Así que no solamente era alguien cercano a Eliseo, había estado al lado suyo, sino que también había sido testigos de grandes obras que Dios había hecho por mano de Eliseo. Y en particular había sido testigo de todo el proceso que Naamán había seguido. Pero
A pesar de este contexto religioso que él tenía al lado del profeta, al lado de ser testigo de todas estas cosas milagrosas que había visto de la obra de Dios, para él esto no era suficiente. Para él esto no satisfacía el deseo de su propio corazón. Y aquí comenzamos entonces a ver el corazón que nunca había sido transformado de este hombre, de este joven o de este llamado Giesi. Aquí es donde empezamos a ver la realidad del corazón humano. Estas cosas pueden parecer lejanas, tal vez miles de años atrás. Pero lo que vemos aquí también es lo natural en un hombre sin Dios. Lo vemos en primer lugar, por ejemplo, en que muchas personas que de una u otra manera creen que por estar en un lugar religioso, por haber crecido en un hogar, tal vez bajo principios evangélicos, ya todo está hecho. Así que personas que habitan, viven e inclusive están trabajando dentro de congregaciones, pero sin una transformación. Todo no es más que una religión externa, todo no es más que una forma, no es más que un asunto de temas aprendidos, de una manera de hacer cosas, pero sin vida en su corazón. Y eso es lo que pasaba con Giesi. Había sido criado, había visto estas cosas, había escuchado a Eliseo hablar en nombre de Dios. Pero cuando vemos ahora lo que viene a continuación, lo que vemos en él es un corazón no transformado. Y es aquí donde también debemos pensar en nuestra propia vida. Debes considerar estos asuntos. Tal vez hay aquí personas que han venido o han ido a lugares de culto por mucho tiempo. Han estado tal vez aprendiendo y son capaces de poder conocer mucha doctrina de la palabra del Señor. Y pueden tal vez enarbolar argumentos y tener conversaciones. Y de una otra manera han sido criados en este contexto, pero aún no hay vida espiritual en ellos. Su corazón no ha sido transformado. ¿Y cómo se manifiesta esto? Precisamente en lo que viene a continuación, en lo que Giesi va a hacer a partir de lo que se nos presenta aquí. Porque el interés de Giesi no estaba en Dios. Vivía alrededor de las cosas acerca de Dios. Vivía alrededor de los asuntos que tenían que ver con la vida del profeta, pero su interés, su corazón, su prioridad, su amor no estaba en Dios, sino más bien estaba en sí mismos. Y es aquí donde ningún ser humano puede ser neutral en estas cosas, porque básicamente hay dos objetos del amor de cada persona. Por un lado está el amor a Dios y por otro lado está el amor a sí mismo. Nadie puede ser neutral en este asunto. O amamos a Dios o hay un amor que está basado en nuestros propios deseos e intereses. Así que no es un asunto de pensar que tal vez mi amor está entre medio de ellos. No, no, no. Si no amas a Dios, si no hay un amor por Dios, créeme, todo tu amor, todo tu interés, toda tu prioridad, todo está centrado en el deseo de tu propio corazón. Entonces quiero hablar brevemente acerca de esto, porque el primer objeto del amor es Dios. Este es el primero de dos posibles objetos de nuestro amor. Entonces la pregunta es, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo entendemos lo que significa amar a Dios? Cuando el Señor nos llama en la palabra del Señor a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Cuando nos resume la ley, en primer lugar, amar a Dios. ¿Qué podremos decir con respecto a esto? En primer lugar, amar a Dios es responder al amor que Él ha mostrado por nosotros primero. Esas son las palabras de Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La causa de nuestro amor por Dios es lo que Él hizo en favor de pecadores, como lo vimos ilustrado en la vida de Naamán. ¿Y cuál es esa obra que Él hizo en favor de pecadores? Romanos 5:8 la expresa con claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ahí vemos nuestra realidad. Vemos la lepra del pecado, como hemos visto en este capítulo de Segunda de Reyes. Vemos la incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Vemos tal vez una vida externa muy correcta, pero hay un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio y que de una u otra manera nuestra inclinación no es a Dios, no es al bien, sino es a lo contrario. Y allí entonces la gracia del Señor nos muestra a Cristo.
Ese es el amor de nuestro Señor mostrado hacia pecadores, en que Cristo murió por nosotros, hombres y mujeres pecadores que estaban en contra de Dios, pero que ahora ponen toda su confianza en Cristo como el único mediador, el único que puede darnos comunión con Dios, el único que puede darnos reconciliación con el Creador. Así que amar a Dios, en primer lugar, podemos señalarlo como es una respuesta al amor que Él ha mostrado en primer lugar hacia pecadores. Pero también amar a Dios es valorarlo más que a todo. El salmista expresa en uno de los salmos que fuera de ti, hablando de Dios, fuera de Dios no hay nada que desee en la tierra. Y creo que el ejemplo de Pablo acá es un ejemplo muy vívido, porque Pablo era un hombre muy correcto, era como Giesi, había sido criado a los pies del más grande maestro en Israel. Tenía una vida religiosa intachable externamente, eso está en Filipenses 3. Pero su corazón no había sido transformado. Y ahora, cuando fue cambiado por el poder de Dios, él señala, contando su testimonio de lo que era su vida antes y de lo que era su vida ahora, él dice que todo aquello lo tiene por basura, porque ahora ese amor lo expresa en que Dios era lo más valioso para él. Y había un deseo de conocerle, de conocer a Cristo, de conocer más de Él. Toda su vida ahora giraba y estaba centrada en el Dios que le había salvado. Pero también el amor a Dios, amar a Dios, es obedecerle, pero hacerlo con alegría. Son las palabras de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando hablamos de amor a Dios, no es un asunto netamente de un sentimiento, sino que es un asunto que abarca todo el ser del hombre, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo aquello está aquí apuntando a una vida de obediencia al Señor. No para ganarnos el favor de Dios, sino más bien en gratitud por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Pero también es preferirlo por sobre todo lo demás. Son las palabras de nuestro Señor: el que no me ama a mí más que padre, madre, mujer e hijo, no es digno de mí. Así que el Señor no es un amor más, sino el Señor es lo máximo y lo preferimos por sobre todo lo demás. Eso es amar a Dios. Y eso obviamente son las maneras que la Biblia nos prescribe para poder analizar nuestra vida. Porque si no amamos a Dios, nos vamos a amar a nosotros mismos. Así que toda nuestra respuesta va a ir en relación a aquellas cosas que satisfacen los deseos de nuestro corazón. El valor y las prioridades de nuestra vida van a estar enfocadas y apuntando a aquellas cosas que son lo más valioso para nosotros. Y vamos a preferir aquellas cosas que nos hagan sentir bien. Y eso es el amor a uno mismo. Es desear, es valorar este sistema caído más que a Dios. Y esto se resume en tres cosas. Y quiero que me acompañe al Nuevo Testamento, a primera de Juan, capítulo número 2. Porque aquí se resume el amor según el mundo, el amor del mundo, el amor por uno mismo, el amor que no apunta a Dios. No se puede ser neutral. Versículo 15, no améis al mundo. ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde están todos estos asuntos? Ni las cosas que están en el mundo, un sistema caído que está en contra de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas cosas no son complementarias, son excluyentes. Nadie puede ser neutral. Y aquí comienza entonces a mostrarnos cómo se refleja, cómo se expresa y cómo se resume el amor por el mundo, el amor por uno mismo, porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16 de 1 de Juan 2, de aquí está los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto, por cierto, no proviene de Dios, sino del mundo. Y añade: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, en primer lugar, se resume en los deseos de la carne. Son esos deseos desordenados del alma. Cuando el Señor nos hizo con una voluntad santa, una mente sensata, emociones subordinadas que hallaban deleite en Dios, pero el pecado lo trastocó todo. Y estas emociones subordinadas se desconectaron, de tal manera que el hombre ahora todo lo que piensa y lo que hace lo busca en relación a aquellas cosas que causan alguna emoción, aunque sea pasajera, pero una emoción que vaya a atender sus propias necesidades. Y allí están entonces los deseos desordenados del alma. Todo placer que se busca como fin en sí mismo está
aquí presentes los deseos de la carne. Todo placer que apunta a nuestro propio beneficio, a nuestra propia satisfacción, precisamente está aquí en los deseos de la carne. Pero también el amor por uno mismo, el amor por el mundo se manifiesta en los deseos de los ojos. Esto es la codicia, es la avaricia, no solamente en aspectos materiales, sino por ejemplo en el aspecto de la estética. Hoy día las personas quieren aparentarse de una manera que de una otra manera reciba los aplausos, el reconocimiento de las personas. Esto es algo que está basado en el amor por uno mismo, en el amor por el mundo. Un deseo vehemente de tener más. Insisto, no solo lo material, sino un tema de reconocimiento, un tema de aplauso, un tema de valor ante la sociedad. Los deseos de los ojos. Pero en tercer lugar, el amor por uno mismo se resume, de acuerdo a Juan, en la vanagloria de la vida, en la jactancia, la arrogancia, el deseo de ser admirado, exaltado. Un amor por el propio nombre, un amor por la gloria personal. Y todo esto es la raíz del amor mundano, es la raíz del amor por uno mismo. Así que vemos aquí contrastado lo que es el amor a Dios y el amor a uno mismo. E insisto, nadie puede ser neutral en estos asuntos. Primera de Juan 2 lo expresa con claridad. El amor del mundo, el amor del Padre, el amor de Dios. Entonces veamos y volvamos al pasaje ahora para ver cómo Giezi no tenía ningún interés en lo espiritual, no había en él ningún asunto que apuntara a Dios, sino todo su amor estaba centrado en sí mismo. Lo vemos en su actuar. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, al ver que él había rechazado las prebendas, estos asuntos materiales que Naamán había querido entregarle, él dice, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Vemos su mente en tinieblas, no puede razonar espiritualmente, no puede razonar con rectitud. Así también ocurre con los asuntos espirituales. El hombre natural no entiende los asuntos espirituales. No puede comprenderlos porque para ello se requiere vida espiritual. Y vemos un argumento completamente opuesto aquí a lo que dijo Eliseo. Entonces él dice, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Así que lo que vemos aquí en este hombre es la codicia. Vemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida presente, mostrándonos dónde estaba el objeto de su amor, su interés, su prioridad. La codicia, entre los versículos 20 y 24 hallamos esto. Este deseo vehemente de las cosas que Naamán había llevado. Y él amaba estas cosas, así que lo vemos aprovechando cualquier oportunidad que se presenta para poder tomarlas, para poder tenerlas. Aprovechaba cualquier situación para poder precisamente apuntar a este amor por sí mismo, a este asunto, a esta vanagloria, a esta codicia. Así que incluso oculto en religiosidad, al lado del profeta, su corazón estaba lejos de Dios. Pero hay algo más. Este hombre estaba mostrando este aprovechamiento de manera clara, porque él habla en nombre de Eliseo en el versículo 22, mi Señor me envía a decirte, porque ese es un corazón que se ama a sí mismo. No va a tener ningún temor, no va a tener ninguna vergüenza de aprovechar cualquier situación, cualquier circunstancia para atenderse a sí mismo, para buscar aquellas cosas que le causan algún tipo de alegría, algún tipo de placer, satisfacer estos deseos de asuntos de la carne, estos deseos, como acabo de mencionar, desordenados del alma. Va a aprovechar cualquier oportunidad para atender su codicia, su avaricia y para recibir aplausos y honores para la vanagloria de la vida. Así que aquí lo vemos, hablando en nombre de Eliseo, algo que Eliseo jamás había dicho. Él buscaba aprovecharse de estas cosas. Y este es el corazón del hombre, buscarse aprovecharse de Dios. ¿Cuántas personas cuando están enfermas buscan a Dios? Cuando el médico le ha dicho que le queda tanto tiempo de vida, van a los lugares de culto. De una otra manera, intentan estar bien con Dios, pero no hay interés real en el Señor. No hay un interés en su alma, no hay un interés en ser salvos, no hay un interés en obtener el perdón de Dios, sino más bien hay un interés temporal. Se aprovechan o intentan aprovecharse de la bondad y la misericordia de Dios para su propio beneficio, pero no hay amor por Dios. Detrás de aquello hay un amor por sí mismo, hay un amor por las cosas pasajeras, hay un amor por los deseos temporales que el mundo
puede entregar. Así que no solamente vemos la codicia, sino el aprovechamiento y hablar en nombre del profeta que jamás había dicho algo. Pero también vemos el engaño que había en el corazón de Giezi. Versículo 25. Nos cuenta acá que él va delante del profeta, luego de haber ocultado estas cosas que logró con mentira, con engaño, pero que las satisfacían, que le hacían sentirse bien y reconocido. Los talentos, los vestidos, los dejó en un lugar secreto, pensando que todo iba a pasar colado. Porque de una otra manera también este es el pensamiento del hombre por naturaleza. Pensar que Dios no ve nada, que Dios no conoce nuestra vida, que Dios no sabe lo que hacemos. Así que llega y va donde el profeta, se puso delante de él y simplemente Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde vienes? Así que él comienza a intentar engañar al profeta. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Este es el engaño, hacer creer algo que no es verdad. Ese es el objetivo del engaño, hacer creer como verdadero algo que no lo es. Hacer pasar algo que no es. Escuchaba o veía en el diario una noticia en Santiago, si no me equivoco ayer, que detectaron un lugar donde habían millones y millones de dinero en prendas falsificadas. Y tenían toda una maquinaria, habían comprado un montón de cosas para hacer pasar cosas como de una marca en particular, pero no era más que un engaño, no era más que una falsificación, algo que se presentaba de una manera, pero era completamente diferente. Y eso es lo que está haciendo Giezi aquí. Su corazón engañoso, su corazón perverso, intenta ocultarse del profeta. Y así también es el corazón del hombre. Intenta ocultarse de Dios. Intenta ocultarse de su Creador y pretendió engañar al profeta. Entonces, versículo 26, entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y aquí entonces llegamos al corazón de una verdad que no debemos pasar por alto. Podemos engañar a otros. Podemos seguir los deseos de nuestro corazón, los deseos de aplauso, los deseos de reconocimiento, los deseos de roce social, de sentirnos importantes. Que este grupito acá me puede dar esto que tanto quiero. Que el grupito acá me puede dar esto que tanto anhelo. Este grupo de amigos en la universidad, este grupo de amigos en el liceo, estas personas de una otra manera me hacen más importante. Y podemos buscar todas estas cosas y engañar a otros. Pero hay algo que nunca, jamás podríamos hacer, queridos amigos, que es engañar a Dios. Él lo conoce absolutamente todo. No solamente conoce las cosas externas, las cosas que hacemos. Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Él conoce las motivaciones por las cuales hacemos o dejamos de hacer algo. Él conoce absolutamente cada detalle de nuestra vida. No hay nada que podamos ocultar de nuestro Dios. Los deseos, las motivaciones, los pensamientos, las acciones están delante de Él. Todo está registrado delante de Él. Es como cuando tal vez accedes a tu cuenta del banco y vas a la pestaña de movimientos y todo está allí. Aparece cada giro, cada depósito, cada movimiento que tú has hecho está allí. No se puede ocultar. Así también en nuestra vida delante del Señor. Están todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos. Está todo lo que hacemos para buscar placer, para seguir los deseos y los designios de nuestro propio corazón. Todo está allí, no podemos ocultarlo delante del Señor. Y eso se ilustra tan hermosamente aquí. ¿De dónde viene Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero él le dice: no estaba allí o también allí mi corazón. Así que no podemos ocultarnos de Dios. Y estas son las advertencias del Evangelio, que nos muestra en primer lugar que para la terrible realidad de la lepra había sanidad. Ahora para el pecado también hay perdón. Para el pecado también ahora hay una solución eterna. Este es el llamado que el Evangelio nos hace.
Así que la historia de Naamán, la historia de este capítulo 5, termina con una tierna pero urgente advertencia. Tenemos a Naamán, un hombre que se nos ilustra siendo sano acá, mostrándonos también la realidad espiritual de un hombre que ha sido perdonado. Algo que no podía hacer para sí mismo, pero que Dios lo daba gratuitamente. Y él vino humillado, luego de vencer el Señor en él ese orgullo, lo trajo humillado a obedecer las palabras del profeta y fue limpio. Pero termina con una advertencia clara también para nosotros, de un hombre que estaba cerca de estos asuntos. No era ajeno a la enseñanza de Dios, a la palabra de Dios. Había estado a los pies de Eliseo, un varón de Dios que había hecho tantas cosas, había sido testigo de las obras portentosas de Dios por mano de este profeta. Estaba cerca de las cosas de Dios. Y tal vez muchos hoy aquí están cerca de las cosas de Dios. Son como ese gobernador cuando Pablo le va a predicar el Evangelio y le dice, por poco me persuades. Casi un cristiano, famoso mensaje, un puritano. Casi un cristiano. Y muchos tal vez están también en esta situación. Son Giesi. Están allí escuchando, aprendiendo, pero tal vez tu corazón no ha sido transformado. Y esta es la advertencia del Evangelio, versículo 27 y termino. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Básicamente lo que está haciendo aquí, no es que llegó a ser pecador aquí, lo que se nos está presentando en este versículo, se nos está ilustrando en el Evangelio que ahora esto era evidente, se había hecho evidente este corazón no transformado, se había hecho evidente este amor propio, este amor por sí mismo, este amor que seguía los deseos de su propio corazón. Así que, queridos amigos, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Estás siendo como Naamán, reconociendo que el Evangelio, la palabra del Señor, es el único medio por el cual tú puedes ser salvo? Y estás pensando, meditando en tu corazón respecto a estas cosas. Y el Evangelio te ha mostrado que el trono de la gracia de Dios es el único lugar donde nadie va a perecer. Y vas a Él y traes tu pecado y lo confiesas delante del Señor y le ruegas al Señor que te perdone, que te dé una nueva vida. Le dices, Señor, sé que no hay otro camino. He confiado en mis obras, en mis medios, en mis esfuerzos, pero nada de eso puede salvarme. Y apuntas a Cristo ahora y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Reconoce que Él tuvo que llevar la vergüenza, el dolor, para que pecadores como tú puedan clamar con certeza, rogando perdón y salvación, vida eterna. ¿O vas a ser como Giesi, un hombre que con todo lo que había visto, con todas las señales que había visto, seguía amándose a sí mismo, sin considerar las consecuencias eternas del pecado? Y estas son las advertencias, una hermosa manera de terminar este capítulo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? El Señor te llama entonces a que vengas delante de Él, reconozcas tu necedad, dejes de lado tu religiosidad y vengas delante de Él trayendo tu pecado, confesando tu pecado y diciéndole a Cristo, yo sé que tú pagaste por ellos en la cruz del Calvario. Y como dice un viejo himno, tú te aferras a esa cruz, a todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sabes que no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera de estar a cuentas con Dios. Y si tú lo haces con sinceridad, como lo hizo Naamán, serás limpio. Pero si rechazas el Evangelio, tu pecado un día te alcanzará y partirás del escenario de esta tierra. Y te presentarás delante de Dios, el único Dios verdadero, aquel que Naamán reconoció. Y no vas a tener nada que hacer, sino esperar esa terrible eternidad, cuando tengas que estar lejos de Dios por siempre y para siempre. Que el Señor te ayude, que el Señor te guíe y que el Evangelio pueda brillar en tu corazón
y traerte de muerte a vida. Que el Señor nos ayude a todos.